Hola amigos, un gusto volverme a reencontrar con ustedes y un placer en recibir al psicólogo Juan Pablo Civil, autor del libro Adolescienten. Muchas gracias, Un Laura. gusto que me estés acompañando. Muchas gracias por la invitación. Un placer, un tema que toda la familia va a estar pendiente, los adolescentes, que creo que en latín significa tristeza, carencia. A ver, si bien hay distintas interpretaciones, depende de dónde uno quiera tomar este origen de la palabra, capaz la más utilizada, la que más conocemos, es claro, la que se asocia al dolor, al adolecer. Sí. A mí lo que me gusta trabajar con ellos, con sus familias también, así que si hay estas familias que nos estén escuchando del otro lado, entender que también esta noción de adolecer, de tanto sufrimiento, es algo que a los chiquilines se los estamos diciendo constantemente y puede cansarlos un poco. Entonces hay otra noción que tiene que ver con convertirse en adulto. O sea, también de la palabra adolecer hay un significado que tiene que ver con adultus, que tiene que ver con, bueno, son estos adultos en formación. Así que sí, no ahogarlos. Está bueno capaz no verlos como que, bueno, es una etapa que es solo sufrimiento, sino que son los adultos de ese futuro, ¿no? Todos los adultos que estamos acá fuimos también adolescentes. Claro, ese también despertar de todas las emociones, sensaciones, encontronazos, falta de autoestima, tienen mucha cosa que los padres tenemos que apoyar. Y bueno, y en ese libro precisamente están las herramientas para los padres, para los educadores. Exacto. Y para los propios adolescentes que para ellos también. Para mi sorpresa, Laura, si bien el libro fue originalmente pensado para, como decís tú, adultos, educadores que acompañan chiquilines que atraviesan esta etapa tan importante, para mi sorpresa muchos adolescentes se están acercando a leer el libro y lo más lindo es que se sienten identificados con cosas que pasan acá y pueden acercárselo después a sus padres, a sus madres, para decirle, mira mamá, lee esto, o mira papá, esto que me está pasando es esto que está en este capítulo, y eso creo que es de las cosas que más contento me dejan, porque significa que Adolescienten suma su granito de arena para acercar el mundo adulto al mundo adolescente y viceversa, ¿no? Son mundos que en esta etapa suelen estar bastante alejados. El adolescente, viste que se siente incomprendido, nadie logra entender realmente qué es lo que le pasa, y ser padre o ser madre de un adolescente también es súper difícil. Los padres nacemos cuando nos convertimos en padres, ¿no? En esta lógica de yo voy a estar siempre para vos, sabes que tu hijo te necesita, tu hijo responde, y cuando entran en esta etapa comienzan a decirte... Sí, no tenemos un librito, ahora por suerte mamá, correte, sí. papá, sí. déjame, esto lo quiero hacer solo, salí de acá, déjame hacerlo por mi propia cuenta. Y para el padre de un adolescente es muy difícil y genera mucha angustia atravesar este tiempo. Exactamente, porque pasás de una etapa donde te obedecen, ¿no? Claro. Las reglas, claro. a todo no, donde claro. Es realmente un sufrimiento para los padres también. Y tener, digamos que es un manual, una guía, no. ¿Cómo definís el libro? Claro, yo lo defino no como una guía de receta mágica, ¿no? Sobre cómo hacer que el adolescente crezca saludablemente, porque eso no. No, porque no somos todos un molde, no sí. Son todos igual. Y aparte, a ver, hablar de las adolescencias no es así, ¿no? Cada adolescente vive su propia situación y este libro lo que busca entonces hacer es a modo de caja de herramientas. O sea, unir cierta información que yo voy teniendo en el trabajo que me toca hacer desde el consultorio o desde distintas instituciones educativas para poder humildemente aportar alguna pista capaz de, bueno, cómo acercarme un poco más a entender lo que le está pasando a mi hijo o a mi hija. Digamos que es un puente, entonces. Exacto. ¿No? Un puente entre, bueno, esa realidad que para el padre, para el adulto puede ser tan difícil de comprender, ¿no? ¿Por qué hace esto? Hace esto porque no me banca, porque quiere que yo me enoje con él.
Viste que te llegan al límite. Me la tiene junada. Te llegan al límite. Exacto. ¿Sabes? Claro. Te llevan a los padres al límite de decir qué hacer. Sí, es un desafío y como dijiste recién, pasan de esta etapa donde, bueno, eran niños, donde necesitaban del padre y de la madre para casi todo, ¿verdad? Y comienzan a crecer y cuando entran en esta etapa de ser adolescente, que como dijimos hace un rato, hay distintas definiciones, pero una más general habla de entre los 12 y 19, 20 años más o menos. Entonces, cuando se acercan a los 9, 10, 11 y entran ahí en esa etapa, cuando comienzan a entrar en el liceo, es cuando arrancan estas grandes interrogantes, ¿no? Y los padres, como dijiste recién, se sienten que a veces que no tienen las herramientas para acompañar. ¿Y a vos te parece que de los mayores conflictos que tienen los padres con los hijos en la adolescencia fue y es la droga? Y bueno, el consumo de drogas seguro que es una de las problemáticas que están presentes, primero que nada, en nuestra realidad de los adolescentes en Uruguay. Sí. Y que es de las preocupaciones que más traen las familias que están con adolescentes. ¿Por qué? Porque bueno, es un tiempo en donde es esperable, como dijimos hace un ratito, que ellos se separen de lo que pasa en la casa, se junten más con sus amigos, se juntan más con sus padres. Entonces, al separarse de la casa, comienzan a tener más tiempo para estar solos, donde arrancan a gestionar ese tiempo en la noche, en las salidas. Entonces, al estar moviéndose con más libertad y con más autonomía, comienzan a estar expuestos a ciertos riesgos y ciertos peligros que familias que nos estén escuchando del otro lado sepan que es normal. O sea, esto también, sin asustar a nadie, es normal que el adolescente, a medida que sale, a medida que se expone a ciertos peligros, bueno, comience a moderar qué hace, qué no hace, a qué cosas acepta, qué cosas dice que no. Y en estas cosas que puede aceptar o no, bueno, el acceso a distintos tipos de consumo de drogas, sea alcohol, marihuana o cualquier otra, o es uno de los grandes riesgos que tiene, bueno, atravesar esta adolescencia. Por eso te lo pregunté, porque no quiero que sea un tema tabú. No, no está. En realidad es el tema que es el más difícil y que confrontan los adolescentes con el alcohol y con las sustancias, ¿no? Aparte ahí, Laura, tenemos muchas cosas como para entender, ¿no? Por un lado, la característica también típica del adolescente es estar buscando constantemente el riesgo, la novedad. Los desafíos. ¿no? El desafío. Sí. ¿Por qué? No es porque sean inconscientes, no es porque sean tontos, es porque el cerebro adolescente que atraviesa esta etapa tan importante le está pidiendo que necesita caer en esas situaciones. Pero eso es muy importante que lo entendamos los padres. Sí. ¿Sabes? Sí, por eso. Lo que acabas de decir, claro, del cerebro. Porque hay un cerebro adolescente que está en formación, que está en construcción, que uno cuando agarra el cerebro adulto ve un cerebro establecido, formado, pero lo agarra el cerebro adolescente y no te puedo explicar lo que son las conexiones que hace con la velocidad que las hace. Y una de las cosas que ese cerebro le pide es, bueno, tenemos que calibrar riesgos, tenemos que hacer cosas novedosas. La atracción por lo nuevo es gasolina para ese cerebro adolescente. Entonces, bueno, ¿en dónde encuentran esto nuevo? Y, sí, en las salidas, no lo van a encontrar en la casa. No lo encuentran saliendo con el padre y la madre. Y aparte que es normal que quieran estar con los amigos, la conexión, las fiestas de 15, y salir de la casa de mamá y papá. Lo que más precisan es esa conexión. Mira, hay un neurotransmisor, perdón, para contarte, que está en el cerebro, que una de las cosas que cuando vemos cómo crece este cerebro adolescente, entendemos que, bueno, le pide a este adolescente que se junte con los amigos. ¿Por qué? Porque hay una hormona que se llama oxitocina y otra que se llama dopamina, que la escuchamos mucho porque tiene que ver con las cosas que nos generan placer, que hace que cuando ellos se juntan con sus amigos, se encienden esas zonas en el cerebro que se asocian con el placer. Por eso, en esta etapa adolescente, entre 12 y 19 años, estar con tus amigos es lo más importante que hay. Y no es que no quieran estar con sus padres porque los odian, es porque su cerebro les dice, hacé cosas que te gusten y hacé cosas que te hagan estar bien, y tus amigos es las cosas que más te gustan. Exactamente. Eso es lo que su cabeza les está diciendo, ¿no?
Y cómo en esta pandemia, lamentablemente, los adolescentes han sufrido mucho por esa falta de conexión, por ese estado de alerta, de que no vayas el tapaboca, el alcohol en gel, que Exacto. eran cosas que teníamos que hacer. Eso que decís es tal cual. Y fue frustrante para ellos. Es una de las cosas para... Y más tecnología. Claro. Y para entender, menos contacto. Para entender la hora, ¿por qué sufrieron tanto? Porque si estamos diciendo que atraviesan esta etapa en donde estar con sus padres, con sus amigos, es lo más importante, es vital para ellos, bueno, pasamos un tiempo en donde esta pandemia justamente lo que hizo fue, les quitó esa posibilidad y los obligó a estar 24 horas con sus padres, ¿no? Que es lo que, por más que a nivel de la tecnología se conectaban con los amigos, jugaban a videojuegos, otro tipo de cosas que pudieron hacer para estar en contacto virtualmente hablando, no fue lo mismo. Y creo que también me parece que los ahogamos con el no. Y eso no ayudó. Y no les dimos posibilidades de, bueno, podés divertirte de esta manera o podés salir de esta otra forma. Y otra de las cosas, Laura, que también pasó cuando hablamos de, bueno, ¿por qué es tan importante estar en un grupo? ¿Por qué es tan importante para ellos pertenecer? O sea, pertenecer es también, para un adolescente, hoy vos dijiste una palabra tan importante como la autoestima, identidad, o sea, es una etapa en donde están construyendo su identidad, definiendo su forma de ser, y esto lo hacen sintiendo que pertenecen, que están en un grupo. Entonces pensemos qué importante que es cuando un adolescente no forma parte. O sea, qué importante que es cuando un adolescente siente el rechazo o el miedo que sienten que alguien no lo acepte. Por eso también me parece que es fundamental cuando vemos situaciones donde no le invitan a una fiesta de 15, como dijiste recién, o lo echan del grupo de WhatsApp, o hacen una juntada y no va. No son cosas menores, ¿no? A veces escucho familias que pueden decir, bueno, está, pero no es para tanto, o ya vas a poder ir. Y sepan que para ese adolescente, él siente que su existencia está en juego. O sea, cuando no es parte, cuando no le invitan, cuando no está, el sufrimiento. Lo vive como algo terrible. Y es real el sufrimiento, sí, eso, sí, no, y no, es real. No es inventado. Exactamente, que a veces hay padres que no pueden entender Exacto. cómo esto que para nosotros es tan grave, chiquito, claro. Y para ellos es un sufrimiento, desde el aspecto físico también, todo influye. Los kilos de más, la autoestima, un like en Instagram, en las redes sociales. Eso que acabas de decir también, si estamos hablando de, bueno, cómo ellos logran pertenecer, otra cara, por decirlo así, que tiene esta búsqueda de pertenecer es la búsqueda de ser aceptado y de reconocimiento. Entonces, ¿en dónde encuentran ese reconocimiento hoy? Bueno, en esos likes, que es uno de los grandes lugares donde lo pueden encontrar. Que yo pueda publicar algo y que pueda recibir un like, o que yo pueda ser invitado y que tenga comentarios en una cosa que yo pueda publicar en eso, para muchos adolescentes es parte fundamental de esta identidad que están construyendo. ¿Y cómo fue tu adolescencia? Opa, qué buena pregunta. Sí, ¿no? Y mi adolescencia fue, yo tengo muy lindos recuerdos, no porque haya sido, no porque no haya tenido sufrimiento, todo lo contrario, siento que como cualquier adolescente pasé muchas situaciones de dolor y de sufrimiento, pero ahora que lo miro con ciertos años, puedo entender que de ese sufrimiento logré aprender y logré sacar cosas en limpio que, bueno, son las que hoy me hacen acercarme a los adolescentes y por suerte siento que logro conectar bastante con lo que les pasa. Eso para mí es un tesoro que no lo quiero perder nunca. ¿Eras rebelde? Tenía mis momentos de rebeldía. Tenés carita que sí que fuiste. Sí, bueno. Sí. No, nos sentamos en el fondo, viste que a veces lo que se sientan en el fondo son etiquetados. Sí, claro. Tuvimos nuestro tiempo de usar el pelo largo, o sea, las cosas como que uno los mira ahora y dice, estás también canalizando de alguna forma esa rebeldía que tenés que hacer, ¿no? Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Gracias.